Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Matías, grabando hoy desde el lago Ginebra o lago Le Mans en Suiza, como quieran llamarle. Y en este vídeo les voy a contar un poco las restricciones, cómo entrar a Suiza y después datos en general del país que les pueden ser interesantes en su viaje. Vamos. Bien, como seguramente saben, Suiza es un país que está en el corazón de Europa, en el centro, en el medio, pero no está dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, no está dentro del espacio Schengen. Por lo tanto, las restricciones son distintas, ¿sí? Suiza es un país neutral en el gran sentido de la palabra. Esto abarca muchas cosas, ¿sí? Entre otras la parte sanitaria. Entonces, para poder entrar a este país, todo depende de dónde estás viniendo, ¿sí? No se acepta por ahora el pasaporte sanitario europeo, que va a estar vigente a partir del 1 de julio. Aún no se acepta, puede ser que cambie en el futuro. Yo creo que seguramente esto va a cambiar para hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Va a haber una especie de asociación entre Suiza y Europa para poder aceptar ese pasaporte sanitario, ese QR, ¿sí? Pero básicamente las reglas de Suiza para entrar son dependiendo del país donde venga, dependiendo de cuál es la evolución del virus, las variantes, etcétera, vas a tener determinadas restricciones, ¿sí? Hay una página web muy bien hecha, muy sencilla, les voy a dejar el enlace abajo en las descripciones, en donde ustedes pueden chequear desde el país en el que están viniendo y tienen que explicar un poco cuál es su situación sanitaria, si están vacunados, no están vacunados, si están curados de la enfermedad o no, si viajan con menores, no viajan con menores, y dependiendo del país en el que ustedes vengan, van a tener restricciones o no, ¿sí? Les puedo dar un ejemplo. Si entras desde Alemania en coche, no en avión, no tenés ningún tipo de restricción ni cuarentena, ¿sí? Si estás viajando desde España en avión, tenés que tener un test PCR negativo 72 horas antes, ¿sí? O a partir de fines de julio también van a aceptar los de antígenos con 48 horas de anticipación. Si estás vacunado, no hace falta que hagas el test. Si estás recuperado de la enfermedad, no hace falta que hagas el test. Menores de 16 años no necesitan hacer ningún tipo de test y no tenés cuarentena. Segundo ejemplo. Otro ejemplo, viniendo desde otro país, puede ser que tengas que hacer una cuarentena. Cambia mucho también si entras en avión o si entras en coche. En coche hay muchísimas menos restricciones. Supongo que será porque es difícil controlarlo. En avión, como dije, hay más restricciones, hay test PCR negativo, hay certificado de vacunación, si lo tenés, o de que estás curado de la enfermedad, y tenés que llenar una declaración jurada de que estás entrando al país, ¿sí? Les voy a dejar el enlace, es muy difícil cubrir todos los países, es prácticamente imposible, ¿sí? Como dije, como es un país que está fuera del espacio Schengen, tiene sus propias condiciones y hay que chequear país por país de dónde estás viajando y entender qué es lo que tenés que hacer. Atención, esto al día de hoy, ¿sí? Que estamos a finales de junio, esto puede cambiar, por eso es importante que vayan chequeando periódicamente. Bien, Suiza, como les decía, es un país neutral. Eso tiene un montón de significados, ¿no? No solamente tienen su propia moneda, que es el franco suizo, no están dentro de la zona donde circula el euro, sino que también es un país que históricamente fue neutral. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se pudo refugiar acá, en Suiza, ya que no pertenecían a ninguno de los dos bandos, ¿no? Ni Alemania, ni el nazismo, ni los aliados. Por lo tanto, esto fue una puerta de salvación para un montón de gente. Y además mantienen esa neutralidad. En Suiza están orgullosos de esa neutralidad. Es interesante estar rodeado por la Unión Europea y sin embargo preferir tener este espacio neutro que tiene su propia moneda, tiene características especiales. Su propia moneda, que es el franco suizo. El franco suizo es muy fácil de entender las convivalencias a otras monedas porque corren paralelo al dólar. Prácticamente un franco suizo, la diferencia pueden llegar a ser centésimas, pero prácticamente un franco suizo
es como $1. Por lo tanto es muy fácil. Los precios que ves es muy fácil trasladarlos. O los interpretás en dólares o los pasás a el euro, que generalmente es un poquito menos. Una cosa a tener en cuenta: para manejar en las carreteras y autopistas suizas necesitas una viñeta. Es el pase que pagás para poder circular por las autopistas. Es como una calcomanía, un calco que pones en el coche, en el vidrio delantero del coche. Al circular hay sensores que lo escanean y validan que pagaste la famosa viñeta. La viñeta sale 35 euros y dura durante todo un año. Se compra la viñeta por un año completo. Y por ejemplo sería en este caso el 2021. Necesitas esa viñeta para circular, si no te pueden multar. Y también ojo con los límites de velocidad, porque el límite máximo en las autopistas va cambiando, ¿no? Tenés distintos límites, 80, 100, 120. Si te pasás de esos límites, te puede llegar una multa de 260 francos como máximo. Y realmente llegan las multas, escanean tu patente, saben dónde vivís, rastrean dónde vivís y te mandan la multa por correo. Lo digo por experiencia. Incluso te sacan una foto, o sea que no puedes decir yo no fui. Te llega la multa con la foto y la foto sos vos. O sea que no hay manera de escaparse. Y también hay que respetarlo. Es un límite máximo de 120 kilómetros. Las autopistas son bastante pobladas en Suiza y se maneja muy bien, se maneja muy cómodo. Una vez que te acostumbras a los límites, hasta es más relajante y es más ecológico tener un límite de velocidad. En Alemania, por ejemplo, no lo hay y es un estrés. Cuando volvés del sur cuando entras a Alemania y se acaban los límites, todo el mundo corre como loco y es un estrés manejar así. Otra particularidad de Suiza es que se hablan distintos idiomas. Suiza está dividida en 26 cantones y cada grupo de cantones, les voy a dejar un mapa, tiene un idioma oficial distinto. Algunos como idioma oficial tienen el francés, otros como idioma oficial el alemán, otros como idioma oficial el italiano. Y hay un pedacito de Suiza muy chiquito que aún se habla el romanche, que es un idioma muy antiguo. Bien, nosotros en el lago Ginebra se habla oficialmente el francés, pero evidentemente encontrás gente que habla italiano y gente que habla alemán. En esta zona, como principales ciudades en el lago Le Mans, están Lausanne y Ginebra. De ahí pregunté, pero no pude entender por qué tiene dos nombres este lago. Entiendo que oficialmente es Le Mans, pero de alguna manera se popularizó el nombre del lago Ginebra y a la gente de Ginebra no hicieron nada por parar, digamos, el rumor. O sea, a ellos les gusta que se llame lago Ginebra. Sin embargo, si preguntás en Lausanne, les gusta que se llame lago Le Mans. En fin, el lago es precioso. Como pueden ver acá de fondo, así mejor, es un lago gigante, es enorme. Tiene 72 kilómetros de largo y unos 14 kilómetros de ancho. Es espectacular realmente. Bien, tanto en Ginebra como en Lausanne hay un montón de sedes. En Ginebra está la sede de la Organización Mundial de la Salud y en Lausanne está la sede del Comité Olímpico. Y también es conocido que en Zúrich está la sede de la FIFA, ¿no? De la Federación Internacional de Fútbol. Es un país de sedes, Suiza, en un montón de cosas. Y también es un país de gente muy rica y de millonarios que deciden vivir acá, en Suiza, por ciertas ventajas. Pero no solamente son las económicas las ventajas que tienen. Estuve preguntando y amigos me contaron que a nivel económico la gran diferencia es que en Suiza pagás el impuesto de las ganancias anualmente, no por un porcentaje de tus ganancias, de tus ingresos. Por ejemplo, mucha gente de los millonarios que deciden vivir acá son o artistas o, por ejemplo, los corredores de Fórmula 1. Son un muy buen ejemplo. Ellos tienen un salario que lo paga una empresa internacional o un holding. No es un salario de una empresa suiza. Al tener un ingreso o a tener ingresos de empresas internacionales que no son suizas, se les aplica una regla especial. Y esa regla es que no pagan un porcentaje de sus ingresos. Por ejemplo, no sé, en España, en Alemania se paga un porcentaje. Dependiendo de tus ingresos, es progresivo el impuesto, pero
pagás, no sé, desde un 35%, un 40%, un 45% de tus ingresos se pagan en impuestos. Acá, en Suiza, esa regla no existe. No es un porcentual de tus ingresos, sino que es un cálculo. Y es un cálculo que se hace dependiendo de tus gastos acá en Suiza. Dependiendo de, por ejemplo, si tienes una casa, el alquiler, el coche, etcétera, dependiendo de tus gastos acá en Suiza, se hace un cálculo de lo que tenés que pagar de impuesto a las ganancias. Es interesante. Pero no solamente eso, porque tampoco es tan barato vivir acá. Entonces, es interesante cuando vas a ciudades como Ginebra, donde tenés un centro histórico precioso, impecable, pero vacío de gente. Bueno, tal vez era por el COVID. El COVID evidentemente no ayuda. Viajar en pandemia, todo está vacío. Pero también, preguntando, me di cuenta de que la gente disfruta de la privacidad. Es cultural, suizo. No sé, se respeta mucho la privacidad de la gente. Me contaron una historia de que Michael Schumacher, que vive en esta zona, cuando estaba bien de salud, asistía a las fiestas del pueblo. Ahí tenés un ejemplo de ser anónimo y que se respete tu privacidad. Otro tema que me llamó la atención es que en el centro de Ginebra, en la parte antigua, está lleno de tiendas boutique, están las casas de subasta, galerías de artes. Evidentemente, el lujo es un mercado importante en una ciudad como Ginebra, pero sin embargo no ves ningún tipo de ostentación. Se veía muy poca gente en la calle y la gente va con termín, ¿no? Con una cita a estos negocios. Otro ejemplo de privacidad. Entonces, al final, la gente que tiene mucha plata valora no solamente un trato especial en los impuestos, sino que también valora estas cosas que les cuento. La privacidad, poder llevar una vida normal en una zona bonita y sin recibir el acoso. Es interesante. Bueno, vivir por acá, vivir en las laderas del lago, como se pueden imaginar, no es nada barato. El metro cuadrado de construcción ronda los 10.000 euros. Por lo tanto, imagínense, hay alquileres de 15.000, 25.000 euros, departamentos que se venden por millones. O sea, es una zona cara para hacerte con tu propiedad. Un tema muy interesante y un descubrimiento para mí es que en parte de esta zona del lago hay un montón de viñedos. Sobre la ladera, les voy a dejar fotos, sobre la ladera del lago hay un montón de plantaciones de viñedos, plantaciones familiares. Yo no había escuchado hablar de los vinos suizos, pero parece que existen. No se exportan, son para consumo local, pero son buenísimos. Se ve que es un cultivo difícil porque tenés que estar cultivando entre la ladera y el lago, o sea, es una zona empinada, es un trabajo duro, evidentemente, y la especialidad es el vino blanco. Así que estuvimos probando y es espectacular. Realmente se los recomiendo. Si vienen por esta zona, háganse el tiempo de visitar un viñedo. Además porque tenés que subir a la montaña y cuando subís a la montaña tenés unas vistas del lago espectaculares, ¿sí? Es un camino muy sinuoso el que tenés que hacer, ¿sí? Entrando y saliendo de pequeños pueblitos hasta llegar a las bodegas. Muy bueno, se los recomiendo. Bueno, lamentablemente llegamos al final de este vídeo. Digo lamentablemente porque me quedaría grabando todo el tiempo con este paisaje de fondo del lago, está precioso. Bueno, como siempre, si tienen preguntas, los invito a que las dejen abajo en los comentarios. Así las contestamos entre todos. Y si les gustó el vídeo, denle un like y los invito a que se suscriban al canal. Así sigo haciendo más vídeos. Un saludo.